buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. El programa de hoy es de alguna manera la continuidad del anterior, por cuanto pretende darle un carácter de mayor, digamos, profundidad a dos conceptos que manejamos la semana pasada, y es el de Eurasia y el atlantismo. Una vez que leímos, hicimos un conjunto de investigaciones, varios trabajos, entre ellos el de Barry Busan y de Richard Little, llamado Los sistemas internacionales en el mundo de la historia, y su reconstrucción pues en las relaciones internacionales, en el estudio de las relaciones internacionales, se observa pues cómo se analiza el desarrollo de la idea pues de la supremacía del poder marítimo en la historia, y que de alguna manera este trabajo apunta pues al llamado de atención que hiciera Alfred Mahan, un gran geopolítico, acerca del peligro que representaba para la civilización marina países como Alemania, China y Rusia, por lo que era necesario una contundente victoria sobre Rusia particularmente, como dijimos la semana pasada, es esa masa continental sin interrupción del imperio ruso que se extiende desde Europa hasta tocar la nariz del país del sol naciente, léase Japón. Había que evitar el fortalecimiento de esa realidad, decía Mahan en el año 1900. Ahora bien, según estos autores citados inicialmente, se trataba de una estrategia bien asentada que buscaba el bloqueo de los territorios enemigos en el mar y a lo largo de las líneas costeras. Lo que se utilizó, por supuesto, el aporte que hiciera Mackinder, el geógrafo Mackinder, para mostrar la importancia de la geopolítica en la zona geográfica. Eurasia, en este sentido, es la clave para comprender el análisis del mundo, y Rusia era su gran exponente. Eso lo decía Mackinder. Eurasia, para ser un poco más explícitos, es un modelo de civilización que no se inscribe en los ideales de libertad y de democracia al estilo occidental, léase el atlantismo. El atlantismo no se corresponde con la visión de los euroasiáticos que están en su zona, en su espacio geográfico. Mackinder fue un visionario, el teórico de la geopolítica, fue un visionario cuando argumentó que había que tomar en consideración el papel que fuera a jugar China. Eso fue en el año 1900. Los rusos, disfrazados del traje comunista rojo, rojito, soviético, durante 74 años de socialismo sangriento, a su vez como socialismo confiscador, luego de 74 años comprendieron la importancia de China y volcaron su mirada hacia ese país. Y hoy mantienen, repito lo que dije anteriormente, una conjunción, una unión, una alianza que va desde lo económico, lo financiero, lo militar, pero fundamentalmente en lo cultural, por cuanto hay elementos axiológicos presentes en esa alianza, en esa conjunción. Es la animadversión que ellos sienten por el atlantismo, por cuanto el atlantismo siempre los ninguneó, para decirlo de alguna manera, tanto a los chinos como a los rusos. Basta ver cómo se presenta Hollywood en sus películas, en sus films, cómo son presentados tanto los rusos como los chinos. Y eso forma parte de un elemento cultural que esos pueblos tarde o temprano están resintiendo. Está el caso de, por ejemplo, repito, el drama ucraniano, cómo se inscribe, según lo que dice Mackinder. Crimea es el resultado de una lógica evolutiva, ¿no?, que sacude a Europa y a los Estados Unidos, razón por la cual ellos no tienen razón alguna en opinar, en pretender inmiscuirse en esos asuntos de ese país.
Ella fue, repito, ucraniana solamente durante 60 años, de resto siempre fue rusa. Y el propio Kissinger, a quien no se le puede acusar de prosoviético, procomunista, prorruso, pro nada de eso, simplemente como analista de la historia y como gran diplomático y como gran analista de las relaciones internacionales, sentenció que en el caso de Ucrania, Occidente está equivocado. Eurasia. El concepto de Eurasia es una corriente de pensamiento, es una doctrina que imperceptiblemente está presente en el alma de esa zona. Ella se discutió como concepto entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Fue, repito, elaborada por la intelectualidad rusa, que no inteligencia. Ojo, hay una distinción entre lo que es la intelectualidad y lo que llamaban algunos la inteligencia. La inteligencia es ese grupo de pensadores pro-occidentales que vivían en Rusia. Chernyshevsky, el propio Lenin fue acusado de ser un hombre de la inteligencia. Trotsky, desde el punto de vista político. Bukharin, Kamenev, todos esos individuos que bebieron de la savia de Marx, adhirieron a la visión occidental con todas sus implicaciones, y eso ellos fueron llamados lo que llamaban la inteligencia, porque respondían a valores occidentales, valores europeos que no estaban presentes en el alma rusa. Léjase, no estaban presentes en el alma rusa. Sin embargo, cosas de la vida construyen estos individuos ese socialismo en Rusia, en Moscú, en la Unión Soviética, cuando la fundan, enfrentados a su vez a esos valores que ellos alguna vez estuvieron defendiendo. Cosas de la vida, ironías de la vida. Pero es así, y la política es eso, es el arte de lo posible y la ciencia de la contingencia, decía Bismarck. ¿Qué pasa? Que los euroasiáticos fueron enemigos de los marxistas, porque ese concepto que habían desarrollado los marxistas, concretamente Marx, y que había desarrollado después Lenin, el llamado así internacionalismo proletario, porque ello emanaba de corrientes de pensamiento europeístas, particularmente de la intelectualidad de los judíos, cuyas mentes muy brillantes por demás, encabezados por Marx, arroparon a Europa y a buena parte del mundo. Por otro lado, no es casual el odio que Hitler, como Stalin, habían incubado contra la comunidad de esos pueblos, los pueblos judíos. Un germano, por ejemplo, no alemán, como Hitler, porque era austríaco, y un paneslavo ruso, como lo era Stalin, ambos coincidían en ese odio contra esa comunidad de pueblos judíos de Europa. Hoy Eurasia o los euroasiáticos ven florecer las condiciones que ellos habían prefigurado en una ocasión. Y Putin, querámoslo o no, es su máximo exponente. ¿Por qué es su máximo exponente? Porque él resume de alguna manera el sueño de Berdayev, de Sorokin, de aquella intelectualidad que buscaba y que apuntaba a un enfrentamiento con Europa, pero que se mantenía en el marco de la construcción de una sociedad distinta, moderna, más avanzada, es decir, pujante y en consecuencia poderosa. Decíamos pues que Vernadsky, Berdayev, ellos fueron alimentados por la savia del gran escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, sí, el de Crimen y Castigo, el de los hermanos Karamazov, El idiota, El jugador. Él formuló, creo que lo dijimos la semana pasada, una frase que se introduce en el terreno axiológico de los rusos al decir que Rusia no es ni europea y que los europeos no pueden comprender a Rusia porque no hablan ruso y no comprenden su literatura, la de él y la de los rusos. Solo pueden entender aquella que responde a los valores de la inteligencia pro-occidental. Pero eso no es la literatura rusa, decía Fyodor Dostoyevsky. Ironías de la vida.
uno de los autores más buscados, más preferidos, era un hombre que rechazaba al mundo europeo y sus valores, cosas de la vida. Hoy está Putin a la cabeza de Rusia y pretende construir el concepto de Eurasia. Le hemos dicho pues que Crimea es la mejor demostración de lo que andan buscando, afianzarse, empoderarse en esa zona para evitar justamente ser acorralada, ser sitiada, acosada por los factores occidentales. Hoy en día, tras la desaparición del imperio zarista, como del imperio comunista bolchevique soviético, Rusia resurge de la mano del diminuto pero perspicaz líder ruso Vladimir Putin, justamente resurge con el concepto de Eurasia. Es decir, apunta a la instauración de una realidad que tanto Occidente, particularmente los Estados Unidos, no tienen capacidad para llegarle. Y Eurasia es un hecho visible, palpable. Basta con observar lo que acaba de ocurrir hace dos cosas de 2 o 3 días. ¿O es que acaso Putin no decidió colocar instrumentos militares de primer orden en Siria, apoyados por Irán? Uno observa allí esa conjunción geopolítica que responde en última instancia a lo que hemos dicho hasta ahora. Es la conjunción de factores euroasiáticos frente al atlantismo. Putin aceptó el golpe o asintió el golpe de Libia, mas no iba a aceptar el golpe de Siria. Por ello, Bashar al-Assad se mantiene al frente de Siria. Por ello, Rusia se permite desafiar al poderío norteamericano en la región, entregándole armas al líder sirio. Hoy en día no es fácil para los norteamericanos responderle a esa jugada tan magistral en el juego, en el marco del tablero geopolítico que acaba de realizar Putin. Más allá de las consideraciones si es bueno o es malo. En política eso poco importa. Lo que importa es el resultado y a quién beneficia. El marxismo-leninismo fue sustituido por otra prédica, pero es que a su vez el marxismo-leninismo había sustituido a la religión ortodoxa en Rusia. Pero hoy en día hay un vuelco de Rusia hacia la ortodoxia, pero, ojo, es un vuelco que va acompañado de una idea de poder, de empoderarse en la región, de no permitirle al atlantismo que penetre los cimientos de la realidad euroasiática, particularmente la Rusia. Rusia, como idea civilizatoria que se inscribe en el concepto de Eurasia, pretende, repito, sustituir al internacionalismo soviético, el internacionalismo proletario, sino que actúa geopolítica indirectamente. Rusia va por sus fueros. Crimea y Siria lo está demostrando. No le tembló el pulso a Putin, no le tembló el ojo para meterse en Ucrania, para dividir a Ucrania y para cogerse Crimea. Que eso no es revisionismo, eso es la defensa de sus intereses. Igualmente hubiera ocurrido si si Rusia se mete, como quiso meterse en ese sentido, en Cuba, o es que el mundo no iba a ir a la guerra por esa jugarreta, digamos, irresponsable tanto de Fidel Castro como de Khrushchev, de instalar una base de cohetes nucleares en las narices de los norteamericanos. Eso es lo que pasa. Crimea y Siria son la punta del iceberg. Están demostrando con esas dos jugadas que Rusia va por sus fueros. Porque Rusia responde a la conjunción de unos valores, responde a la conjunción de unos factores novedosos y dinamizadores de las relaciones internacionales. China participa del juego tímidamente, pero participa.
Y todo eso confirma la necesidad de estudiar, de ponderar la relación que se está produciendo en el mundo. Ya no es solamente que Estados Unidos no puede ser como llamaban, el Globocop del mundo. Kissinger lo dijo. Estados Unidos no puede ser el policía del mundo, pero tiene que compartir el poder con los factores que están emergiendo en el mundo. Rusia es uno. Si bien es cierto que Fukuyama, el gran analista político norteamericano de origen japonés, al desmoronarse la Unión Soviética, sentenció que era el fin de la historia, es decir, que era el triunfo del capitalismo, pues se equivocó. Se equivocó porque fue un abandono circunstancial de Moscú, del ring, del enfrentamiento de las relaciones internacionales. Ahora volvieron. Hoy Estados Unidos no está solo en el ring. Pero no solamente eso, sino que es que China ha surgido, como todos somos testigos, en los últimos 20 y tantos años, ha emergido con una fuerza y con un dinamismo extraordinario, marchando, por supuesto, lentamente, pero a unos pasos agigantados, convirtiéndose prácticamente en la principal economía del mundo. Sin China no se puede hacer nada. China está en todas partes. China está en África, China está en Europa, China está en Estados Unidos, está en Australia, está en América Latina, pero está en Venezuela. La geopolítica se mueve. Rusia igual. La geopolítica se mueve. En tanto que nosotros nos movemos como un paquidermo con petróleo, eso sí, pero huérfanos de una dirección asertiva, huérfanos de una dirección que apunte en la dirección correcta, en los objetivos correctos. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es enajenar nuestro interés nacional a otros factores, lamentablemente a unos factores que están dándonos las espaldas, por cuanto Cuba era el factor a que nos habíamos entregado, ya no nos quiere, quiere a los Estados Unidos. Baste observar que las fotografías de los noticieros en las calles de Cuba lo que bandean son las banderas norteamericanas. Evidentemente, es como llamé yo en un artículo, son unos cachos con sabor a guaguancó. Después que nosotros nos matamos estimulando, ayudando, protegiendo, apuntalando la economía cubana, los Estados Unidos le dan la espalda a Venezuela y se enamoran Cuba se enamora de los Estados Unidos dando la espalda a Venezuela. Evidentemente, las relaciones internacionales son eso, el interés, puro interés. Venezuela lo debe comprender. Y debe comprender que en el juego geopolítico, Venezuela debe apuntar a satisfacer su interés, el interés de este país y no el interés de otros. Pero para ello, repito, hace falta una dirección asertiva, consciente, responsable, valiente, ponderada, cosa que no la tenemos en este momento. ¿Qué vamos a hacer? Mientras los rusos sí lo hacen, mientras los chinos lo hacen, mientras los Estados Unidos lo hacen, la Unión Europea lo hace, Brasil lo hace, Argentina lo hace, todos lo hacen. Lo único que no lo hacemos somos nosotros. Estamos mal, señores. Hay que ponderar la geopolítica en términos positivos para el país y en términos para el beneficio del país y no para el beneficio de otros. Esa es la geopolítica del siglo XXI que nos está arropando. Mis queridos amigos, muchas gracias y hasta una próxima Geopolítica 2.0.